La peste negra, origen, consecuencias y cómo se detuvo y terminó todo del canal, pero esa es otra historia. Vamos a suscribirnos, recomiendo mucho a este tío, a Andoni, que hace muy buenos vídeos y documentales de historia, y le vamos a dar like y vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Vamos a ponerle 0, que estaba haciendo una pruebecilla antes, y vámonos. Este personaje será de Dark Souls 2, de Dark Souls. Me suena al diseño de la saga Souls, tío. Como supongo que ya sabréis, España está en cuarentena por coronavirus. Hostia, qué momentos, aquellos. Un par de semanas los cojones. Al final fueron 3 meses, pero cuando subí el vídeo original era 16 de marzo y yo era algo más optimista. En fin, resubo el vídeo por problemas con YouTube, como siempre. Y aprovechando esto, voy a añadir varios minutos de contenido extra. Así que voy a aprovechar a hacer todos los vídeos que pueda. Y hoy, dada la situación, me apetecía hablar de una gran pandemia que arrasó con Europa hace 700 años. La peste negra. La verdad es que comparado con el bicho, no quiero decir el término porque creo que YouTube lo banea. Comparado con la peste negra, aquello de hace 6 años fue un juego de niños, sinceramente. ¿Cuál fue el origen de la peste negra? El origen de esta enfermedad lo encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Es el segundo agente infeccioso con más muertes humanas a sus espaldas, solo por detrás de la malaria. La peste es una enfermedad Casi nada, propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Muchas mueren, pero las supervivientes se convierten en un peligro. Pulgas y piojos que picaron a estas ratas infectadas... Es una cosa que no sabe mucha gente, que eran las pulgas y no las ratas en sí las que transmitían la enfermedad. Acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y también al ser humano. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo lugar en algún lugar de China. En aquel Vaya, China. ¿Quién lo diría, verdad? tiempo los mongoles dominaban el país y habían estado... Dios, esta gente eran curiosos, En el año 300 hubo una pequeña edad de hielo que pudo hacer que muchos roedores abandonaran sus pastizales secos para aventurarse a zonas pobladas, y en esos lugares la enfermedad pasó a los humanos por las picaduras de las pulgas. Según algunas fuentes, se dice que hubo una peste jodida en China a partir del año 1331, que mató a unos 25 millones de personas. Después Buah, 25 millones de habitantes. O sea, la mitad de la población de España a día de hoy. Para que veáis lo poblada que ya estaba China en el siglo XIV, tío. La enfermedad pasó a Asia Central, donde los nómadas de la estepa tenían por costumbre cazar marmotas y otros roedores que también portaban la enfermedad. Se comían a estos... Curioso, no sabía yo esto. ...como abrigos. Y claro, las pulgas se daban unos festines de la hostia y muchos más humanos... O sea, ¡qué asco! ¡Qué bicho más asqueroso! Bueno, ahora tenemos un anuncio. Vamos a saltarlo rápido. Son 2 anuncios. Creo que me voy a comprar YouTube Premium para ahorrarnos en las reacciones y en los vídeos de estos momentos, para afuera. Pero es que encima estaban en plena ruta de la seda, con un tráfico constante de comerciantes y mercancías. Se sabe que la ciudad de Cafa, lo que hoy es Feodosia, en Crimea, a orillas del Mar Negro, fue asediada por mongoles de la Horda de Oro, dirigida por... De hecho, de Crimea salía buena parte del grano que se exportaba desde Ucrania. También salía por Danzig, que es la actual Gdansk en Polonia. Y de hecho ha sido gracias al grano de Ucrania, en muchos momentos de la historia de Europa han salvado a mucha gente de morir de hambre, como en el siglo XIX en España y en otros lugares. De hecho, fijaos las consecuencias que ha tenido la guerra de Ucrania, que buena parte de ese grano que llegaba a África, porque muchos países africanos no tienen capacidad agraria por cuestiones de guerras y conflictos, no ha muerto gente de hambre por la guerra. Así que nunca trae nada bueno. Eso es así. Esta ciudad era un enclave genovés y en el año 1346, durante el asedio mongol, estos comenzaron a enfermar por la peste. ¿Qué hicieron entonces? ¿Retirarse? Ni de coña. Su plan fue poner en sus catapultas los cadáveres de los muertos por la peste y lanzarlos sobre las... Madre mía, cómo se las gastaba esta gente, los mongoles, Algún día haremos un vídeo sobre esta gente porque es para alucinar, la auténtica masacre que provocaron, hasta tal punto que Genghis Khan creo que mató a los ejércitos de Genghis Khan mataron a tanta gente que produjeron un pequeño cambio en la capa de ozono, fijaos, porque se liberó mucho oxígeno, claro.
caza para que cayeran dentro de la ciudad e infectaran a los genoveses. Buena gente, sí señor. Muchos genoveses se largaron de allí en barcos, pero algunos ya llevaban la enfermedad dentro de ellos. Aquellos barcos pasaron por Constantinopla, Alejandría y finalmente acabaron en Italia, convirtiéndose en el primer gran foco de Europa occidental. En serio, parece que China e Italia siempre son los que se comen todos los marrones de enfermedades chungas. Ya ves, las ironías de la historia. Como digo, el primer foco estuvo en la ciudad de Messina, en la isla de Sicilia, que en aquella época estaba bajo control de la corona de Aragón. El resto de Italia estaba conformado por el reino napolitano, los estados pontificios y todo el norte era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes como Venecia y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. Aquellos marineros genoveses obviamente trataron de... Técnicamente esas ciudades formaban parte jurisdiccionalmente del Sacro Imperio Romano, por eso lo dice, aunque en la práctica tenían una autonomía plena, básicamente, aunque con sus roces, pero en la vida cotidiana eran totalmente soberanas. Casa Génova, pero cuando fueron a atracar en su puerto, los rumores ya se habían extendido y les recibieron lanzándoles flechas de fuego. Entonces los barcos infectados atracaron en puertos del sur de Francia y de Cataluña, propagando aún más la enfermedad. Justo ese año, 1347, el rey Luis I de Hungría declaró la guerra al reino de Nápoles, gobernado por Juana I de Anjou. La reina estaba casada... Hungría le declaró la guerra a Nápoles. Yo no conocía este hecho. El hermano del rey húngaro, Andrés, quien fue asesinado no se sabe si por orden de la reina o qué, pero bueno, la campaña de Luis I fue un fracaso y sus tropas se tuvieron que volver a Hungría, aunque muchos de ellos contagiados por la peste. Para 1348, la peste negra ya se había extendido por toda Italia, gran parte del reino de Francia, la corona de Aragón y los Balcanes, Grecia incluida. Al año siguiente afectó a Castilla, al norte de Francia, Alemania, Inglaterra y Europa del Este, aunque el este alemán, Bohemia y gran parte de Polonia se libraron de la infección y apenas tuvieron focos. Y lo mismo con Escandinavia, donde parece que el clima no fue lo suficientemente propicio para muchas pulgas con ganas de contagiar a la gente. ¿Qué suerte tuvieron los vikingos? ¿Cómo era la enfermedad de la peste negra? A ver qué cuenta. Los síntomas de la peste negra eran fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, tos con sangre... Esto es lo que pasa cuando vais demasiado de rave, gente. Que acabáis así, como lo de la peste negra. Sed, sangrado por cualquier origen ¡Ay, qué asco! ¡Que echa sangre! del cuerpo, sensación de agotamiento, ¡Gangrena! y apariciones de bubones negros en la piel muy dolorosos. ¡Ay, qué asco! Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos. No puedo mirar, tío. Daban un líquido con un olor muy asqueroso. De esto vendría el nombre de peste negra, o Black Death en inglés, y la mortalidad era de un 80% más o menos. La gente solía morir a los El 80%, qué puta locura, tío. 5 días de manifestar los primeros síntomas. Pam, 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 pam y a cascarla. ¿Por qué la peste negra se expandió con tanta rapidez? Para empezar, la peste negra era un tipo de peste con un periodo de incubación elevado, que podía llegar a los 12 días, aunque en aquella época parece que fue más elevado, o al menos eso dedujeron los médicos. Es decir, que una persona podía contagiarse y no dar señales de estar pachucho en un par de semanas. Y claro, en todo ese tiempo podría estar contagiando a miles de personas allá por donde iba. En la Edad Media no había test ni mierdas. Luego también tenemos problemas en el contexto sociopolítico. Las diferentes naciones europeas estaban en el inicio de la Guerra de los 100 años, un devastador conflicto entre Francia e Inglaterra que expliqué en detalle en este vídeo de aquí. Asia y Oriente Medio... Claro, si en este momento si las ratas y las pulgas se transmitían también a los humanos, este desplazamiento de tropas y de militares y de contingentes, imaginaos más en esta época que se produce la guerra de los 30 años, la expansión de los mongoles, los conflictos con el mundo islámico, con el Imperio Otomano. Fue a lo peor, ya que los mongoles llegaron y arrasaron con todo, incluyendo la ciudad de Bagdad, la urbe más moderna del lugar. Todo se dividió en pequeños estados poco importantes que se peleaban entre ellos. En este otro vídeo os lo cuento. También se juntaron otras movidas, y es que como dije, hacia el año 1300 comenzó una pequeña edad de hielo. Esto fue una auténtica putada porque produjo una disminución de las cosechas en todo el continente. Me hace una gracia que explica cosas súper serias con insultos y palabrotas, tío. Hambrunas y malnutrición. Y malnutrido y
con hambre no se puede vencer a ningún virus, porque el sistema inmunitario está en la mierda. Si la peste hubiera llegado 50 años antes, habría sido jodida, igual que otras pestes que ha habido a lo largo de la historia, pero desde luego no tan mortífera ni tan destructiva. De hecho, Europa llevaba libre de pestes como 600 años. La última fue la peste de Justiniano del año 542, que afectó especialmente al Imperio Bizantino hasta el año 750. Se especula con que su origen pudo haber estado en algún lugar al este de África, pero no se sabe bien. Luego está el tema de las ciudades, donde la peste causó mayor daño. Los virus... Buah, aquello tenía que ser un auténtico hacinamiento absoluto, y más en las ciudades medievales. Hay a día de hoy, hay suciedad. No me quiero imaginar aquí que no había la alcantarilla moderno. van a afectar antes a un lugar con mayor concentración de habitantes, y si encima la higiene es bastante escasa, como solía pasar en ese tipo de ciudades grandes, pues apaga y vámonos. Después de esto, quiero aclarar que es completamente falso eso de que en la Europa medieval eran todos unos guarros que no se bañaban. Ya he comentado que, efectivamente, algunos barrios de algunas ciudades medievales... Esto aquí hay un mito importante, ¿eh? La verdad que es un tema a estudiar, ¿eh? Y me gustaría investigar porque la verdad es que se ha dicho aquí se ha dicho muchas mentiras, ¿eh? Una higiene deficiente y que contribuyó a extender la enfermedad. Eso es cierto, pero eso no significa que todos los barrios y todos los pueblos y todos los habitantes de la Europa medieval no se lavaran en su vida, y menos que la iglesia dijera que bañarse era pecado. Eso es falso. En aquella época se bañaban, limpiaban sus ropas con jabón en los ríos, existían baños públicos, compraban perfumes y existían recetarios para tratamientos de piel y ese tipo de cosas. Obviamente, cuanto más rico fueras, más podías permitirte una higiene mejor. Y obviamente, si una persona de hoy en día viajara a aquella época, se horrorizaría con algunas cosas. Pero ni en época romana ni en la medieval existían las comodidades que tenemos ahora. Y aun con ellas, mirad lo mucho que se ha expandido el coronavirus por todo el mundo. Sí que es verdad... De hecho, se hizo no sé, se hizo un experimento o una prueba en el que fueron a una casa de unos indígenas del Amazonas en medio de la selva, sin ningún tipo de limpieza ni nada, y resulta que en la casa había más bacterias y microbios que en una casa de un país del primer mundo desarrollado. Para que veáis. Al estar en contacto con la naturaleza y no estar aislado, claro, se enferman relativamente menos, aunque bueno, no tienen una exposición mucho más grande porque pueden morir por mil formas, pero en cuanto a presencia de microorganismos y de bacterias y de microbios, es muchísimo más alta en países como los nuestros que en un poblado indígena del Amazonas, de Brasil. Siglo XV, ya en la Edad Moderna, la Iglesia en Francia empezó a cerrar baños públicos porque decían que allí la gente se prostituía. Pero fue un hecho concreto, en un lugar concreto y en una época concreta. La medicina en la Edad Media no estaba demasiado avanzada, pero vamos, había médicos, hospitales y demás. Buenos ejemplos son Gentile da Foligno, la Escuela de Medicina de Salerno o la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa de la época. Aunque eso sí, muchas de estas escuelas eran administradas por órdenes religiosas y todos sus medios adquiridos a base de donaciones. En la Universidad de París, la Sorbona, achacaron la enfermedad a una alienación planetaria, y el médico hispano... a que se alinearon los astros, madre mía. Las cosas de la época, es curioso. Aunque bueno, todavía hay cosas ahí ahora a día de hoy a criticar, sobre estos temas. Que la gente cree en el horóscopo y toda esta historia. Dijo que podría haberse debido a un reciente terremoto en Italia que creó una grieta en la tierra de la que emanaron gases del infierno. Bagdad, la Meca y otras ciudades musulmanas también fueron infectadas, y algunos médicos allí se negaron a tratar la enfermedad porque lo veían como la voluntad de Alá para castigar a los no creyentes. Se nota que la edad de oro de la ciencia musulmana ya había pasado hace varios siglos. En fin, que la Edad Media no era una buena época para ponerse enfermo. Por cierto, hay un mito que muchos me comentasteis en el vídeo original de que la Iglesia Católica medieval se dedicó a quemar gatos en la hoguera por su relación con la brujería y cosas así. Y claro, al no haber gatos, las ratas proliferaron en las ciudades sin que nadie las cazara. Madre mía, aquello fue una cagada, pero monumental, Expandieron aún más la peste negra. Yo pensé durante mucho tiempo que esto era cierto, pero no, es completamente falso. El bulo fue cosa de un tipo llamado Donald W. Engels, con su libro de 1999, El auge y caída del gato sagrado. En este libro se afirma que muchos gatos fueron masacrados por orden del Papa Gregorio XI, con su bula de 1233 Vox in Rama. Pero esa bula no conocía ese libro, la verdad. No sabía que se lo había inventado un historiador esta leyenda. Solo se habla de una secta en Alemania
Alemania que hacía rituales besando sapos y que tenía una estatua de un gato que cobraba vida y al que tenían que besar en el culo, y ya. Probablemente este falso mito venga de que durante el siglo XV algunas ciudades sí que sacrificaron a algunos perros y gatos callejeros, así como otros animales sin dueños para evitar contagios. Pero esto no fue algo ni mucho menos generalizado, y ocurrió mucho después de la peste negra. Ay, Dios mío, los mormones ya están aquí, las tías dando la chapa. Que te calles, pesada. La peste negra pudo ser frenada cuando todos los cristianos se dieron la mano y rezaron juntos al unísono. Nah, es broma. Esas manos estarían sucias y se contagiarían aún más. ¿El pocholo? Dios no servía de nada, eso era evidente. Para muchos, el apocalipsis había llegado y no había donde esconderse. Había que pensar otra cosa. Se probaron muchas medicinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Médicos de diferentes ciudades europeas llegaron a la conclusión de que una persona infectada podía tardar como máximo 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Claro, no puedes dejar a la gente aparentemente sana por ahí, porque quizás tengan el virus y no se sepa hasta un mes después. Por ello, las autoridades de muchas ciudades, como Venecia, crearon una medida nueva para la gente que venía en barco de otros lugares del mundo. A partir de ahora estarían un mínimo de 40 días esperando para... La cuarentena. Me recuerda a cierta época que vivimos hace no mucho tiempo. Aunque creo que estará peor, sinceramente. Poder desembarcar, y a eso se le llamó cuarentena. Claro, además, si veis todas las ciudades más afectadas eran las marítimas, donde había más afluencia de gente. Marsella, Venecia, Génova, Pisa, Barcelona, Valencia. Aislar a los enfermos era una buena forma de frenar la peste. Pero claro, que en aquellos años te dijeran que dentro de nosotros vivían bichitos muy pequeñitos, pues era muy raro. Aunque un médico andalusí llamado Ibn al-Hatib algo sospechaba y prescribió el aislamiento de enfermos y la quema de sus ropas. Otro andalusí, Ibn Hatima, recomendaba plantar arbustos aromáticos, rociar el cuerpo con aguas de rosas, vinagre, limón y cosas así. Es tiempo de comer flores. El patica. Fosas comunes y quema de cadáveres. Además de muchas medidas de profilaxis, como aislar a los contagiados o taparse la cara con máscaras. ¡Hola! Son famosas las de forma de pico, que dentro tenían plantas y cosas aromáticas para defenderse del aire podrido, aunque eso sí, se inventaron en 1630. Concretamente, este diseño tan particular se atribuye al médico francés Charles Delorme, quien las diseñó por 1620. Así que sí. Coño, pues sí que es antiguo el traje este famoso, ¿eh? Yo pensaba que era medieval. Estáis escribiendo una novela sobre este periodo y aparecen estos doctores de la peste con este atuendo, me temo que sería un error histórico. Sí que había doctores de la peste durante el brote del que estoy hablando, pero vestían diferente. Eran funcionarios públicos pagados por la propia ciudad para ayudar a los enfermos y contener el brote. Tenían incluso permiso para hacer autopsias a los fallecidos, que ese es otro mito muy extendido, lo de que era pecado abrir cadáveres. Y finalmente también se adoptaron muchas medidas de higiene, como construir sistemas de alcantarillas en las ciudades, no tirar mierda a los ríos, mover oficios insalubres en las cosas lógicas, pero bueno, esta gente, ¿qué iban a saber, no? Con los conocimientos tan rudimentarios que tenían de higiene y medicina. Afueras, etc. También fueron famosos los lazaretos, que eran hospitales pero aislados, destinados a poner en cuarentena a peña con enfermedades infecciosas. Coño, eso está en Menorca, ¿no? A ver. No tenía idea de que existiera una cosa así. Famosos los lazaretos, que eran hospitales pero aislados, destinados a poner en cuarentena a peña con enfermedades. Esto está en Menorca. La lepra o la tuberculosis. El nombre viene por... Sí, qué sitio más interesante. Por la Orden de San Lázaro, la cual se dedicaba a cuidar a enfermos y leprosos durante las cruzadas. El primer lazareto destinado a la cuarentena de enfermos de la peste negra se creó en Venecia en 1403. En Venecia, ¿cómo no? Este sitio es famoso. Allí había alojamientos... Este sitio me suena aquí. Esto luego se convirtió en un hospital psiquiátrico, puede ser. Que hay unas historias bastante turbias al respecto. Hospitales y jardines, y hasta unos locutorios para que los infectados recibieran visitas dejando una distancia de seguridad. Otra islita cercana a Venecia, la isla de Poveglia, se convirtió en un lazareto durante la Edad Moderna. Fue durante muchos años una estación de cuarentena, pero ahora está abandonada y se ha convertido en un lugar tenebroso. Era allí donde trasladaban todos los cadáveres... Ah, era esta isla, no la otra. Vale. Me había confundido yo. Los muertos por la peste, los
cuales se amontonaron por todo el lugar y tuvieron que incinerarlos. Y en el siglo XX, cuando construyeron allí un hospital psiquiátrico, pacientes y doctores Eso es. escuchar por los pasillos los llantos atormentados de espíritus. También Milán y otras ciudades que estaban completamente amuralladas se cerraron a cal y canto. Y si llegaban Tía, mercancías... coño, el Total War, viene muy bien, para este tipo de vídeos. Los mercaderes las tenían que dejar en las puertas. Y luego a las familias infectadas se las confinaba en sus casas y se entablillaban puertas y ventanas para que no pudieran salir hasta que se hubieran curado o la hubiesen palmado. El Papa Clemente VI tenía un médico personal que se hizo muy famoso, Guy de Chauliac. Este francés es famoso por su influyente tratado sobre cirugía médica, en el que hablaba de técnicas como la intubación, la traqueotomía y la sutura, y escribió sobre tratamientos para hernias y cataratas. También se le conoce por la labor de documentación que hizo sobre la peste negra en Aviñón. Finalmente la peste se cebó con los más débiles, dejando tranquilos a los inmunes. Nada nuevo, sinceramente. La verdad es que siempre los pobres son los que más sufren. Quienes pasaron esa inmunidad a su descendencia. Vamos, lo que se llama selección natural. Charles Darwin, ¿qué hace aquí, tío? No viene para nada a cuento, ¿Cuánta gente murió por esta enfermedad? Esto nunca lo sabremos en realidad. Pero la mitad de la población europea seguro. Y está, Valentino. Hola, soy Manuela Velasco y hoy quiero pedirte algo muy importante. En Gaza, más de 60.000 personas... Esta tía a mí me suena de algo, Manuela Velasco. Es imposible de saber la cifra exacta, dado que en aquella época no había censos completos, pero se estima que en torno a un tercio de la población europea perdió la vida, unos 30 millones de personas, de los 80 millones que se estima que podía tener. Y Europa no recuperaría su normalidad hasta un siglo después, y eso sin contar con los muertos en Asia y en África, que se habla de entre 40 y 60 millones de muertos, una salvajada también. Ah, también llegó a África esta peste. Bueno, Asia sí, porque venía de ella, pero no sabía que había esta peste en concreto, la de 1349, que es la famosa de la Baja Edad Media. Había llegado a África, sí, puede ser, ¿no? Etiopía, Sudán. Espeluznante. El pico máximo de infectados ocurrió entre los años 1347 y 1353, aunque los brotes más graves y mortíferos ocurrieron en 1348. Italia, el sur de Francia y la zona de Cataluña fueron las zonas más afectadas con diferencia. A partir de 1350 la cosa fue calmándose, pero sí es cierto que hubo algunas oleadas epidémicas posteriores. El brote de 1360 se cebó especialmente con los niños y otro en 1371 con adultos. Vamos, que hasta el año 1430, 80 años después, esta terrible enfermedad siguió causando pánico, aunque de forma periódica y menos intensa. En esos años, un médico francés que luchó contra la peste fue el famoso Nostradamus. La peste negra no pudo ser erradicada hasta el siglo XIX, tras la llamada Tercera Pandemia, aunque... El que predijo el supuesto fin del mundo. De todas sus famosas profecías que nunca se cumplen, en realidad, al final. Así que... la gente se monta en las películas. Sí, en los últimos tiempos han aparecido algunos focos pequeños, sobre todo en África. ¿Qué consecuencias tuvo la peste negra? Horripilantes, catastrófica, nunca mejor dicho. Para empezar, tantos millones de muertos pasa factura. Muchas ciudades y pueblos quedaron despoblados, con campos de cultivo abandonados por completo. También hubo gente que se pensaba que el fin del mundo había llegado y huyó lo más lejos que pudo, especialmente a zonas rurales. ¿Dónde vas? Que claro, si estás sano eso está muy bien porque puedes salvarte, ya que no estás en el foco, pero si estás enfermo contagias al resto, contribuyendo a expandir aún más la enfermedad. Luego los supervivientes empezaron a sentir una angustia existencial de la hostia. Claro, ¿cómo te tomas ahora la vida después de algo así? Hubo dos actitudes. Unos decidieron vivir la vida a tope y aferrarse a los placeres mundanos. Esta es una fiesta, que hemos venido a pasarlo bien. Otros decidieron retirarse del mundo para ganarse la vida eterna, como los flagelantes, que se daban latigazos en señal de penitencia. Para Estos eran unos auténticos masoquistas, los flagelantes de la Baja Edad Media. expiar sus pecados. Y también Este movimiento fue condenado como herejía por el Papa Clemente VI y les acusó de fanáticos. E incluso se les llegó a acusar de ser responsables de la peste. Anda, pues no le salió bien la cosa, surgió el culto a San Roque, un peregrino de Montpellier que dedicó parte de su vida a atender a enfermos de la peste. Y como no, en muchos reinos los judíos fueron culpados de causar la epidemia. Les acusaron de envenenar pozos de agua y de haber corrompido el aire. Con esto comenzaron los llamados pogromos judíos, es decir, linchamientos multitudinarios, expolio de... El famoso pogromo del año 1391 en Sevilla fue el que prendería la mecha al antisemitismo en la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Aunque también en el 19 volverá a resurgir tras el famoso caso Dreyfus, al cual le podemos dedicar un vídeo.
y también sobre todo en los países de la Europa del Este que formaban parte de Rusia. De hecho, curiosamente, en la Unión Soviética hubo una república judía independiente. Sus bienes y finalmente se les expulsó de muchas ciudades. Por ejemplo, los judíos alemanes acabaron huyendo a Polonia. En la corona de Castilla se les respetó, pero siglo y medio después, en 1492, acabaron también expulsándoles. Sobre el tema de los judíos se ha dicho mucho que fue la Iglesia Católica la que propició estas persecuciones. La verdad es que esto es falso, puesto que el Papa Clemente VI trató de proteger a las comunidades judías con 2 bulas papales en 1348. En ellas se decía que decir que la culpa de la peste era de los judíos era cosa del diablo, e instaba al clero europeo a protegerles. Sin embargo, el emperador Carlos IV del Sacro Imperio hizo la vista gorda ante los abusos hacia judíos, y es que le interesaba bastante quedarse con sus propiedades y repartirlas entre sus nobles fieles. El dinerillo es lo que importa, señores. Cristiano que ayudó a los judíos fue Casimiro III de Polonia, quien permitió asentamientos de esta gente en Cracovia, la capital, donde crearon... De hecho, Polonia será una de las ciudades más afectadas por el Holocausto, porque era el país, si mal no recuerdo, el país con mayor porcentaje de población judía de Europa en el momento. Creo que tenían como unos 5 millones de judíos, 4 o 5 millones, y murieron 6, así que imaginarse. Comunidades que fueron prosperando con el tiempo. Curiosamente, el reino de Polonia fue uno de los menos afectados por la peste negra, y no se sabe bien por qué. Unos dicen que fue cosa del frío, otros que fue una mejor higiene, y otros que simplemente no se contaron a los muertos. Lo único más o menos positivo que tuvo esta peste negra fue que erosionó por completo todos los cimientos del sistema feudal de la Edad Media. Y es que esta enfermedad afectó tanto a las clases bajas como a la nobleza y la realeza, como fue la muerte del rey de Castilla Alfonso XI durante el cerco a Gibraltar en el año 1350. Muchas granjas y haciendas rurales quedaron abandonadas. La escasez de mano de obra y la bestial subida de precios provocaron cientos de revueltas sociales que obligaron a muchos monarcas a tomar medidas para frenar la inflación. Los señores feudales, asociados al mundo agrario, cayeron en desgracia al no poder cobrar las rentas de sus vasallos, y los reyes comenzaron a volver a tener el poder absoluto. Cabrón, pero esto es de época moderna, ya siglo XVIII, tío. Mete cosas con sentido. La lenta recuperación a principios del siglo XV, vemos una transición a una nueva concepción del mundo, el mundo moderno. Una época donde se deja a Dios algo más de lado para cambiarlo por un... En realidad no, pero bueno, ya tenemos un vídeo dedicado que dejaré aquí haciendo una breve explicación sobre el supuesto ateísmo de los humanistas del siglo XV y XVI. Humanismo que pone al hombre en el centro de todo. Eso sí es verdad, ahí la has clavado perfectamente. Pero bueno, eso no significa que se deje de un poco de lado a Dios, al contrario. El humanista se enfoca en el ser humano para tener una aproximación más cercana a Dios. Que desembocaría en el Renacimiento, una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos, una época que quería evitar a toda costa una nueva peste negra. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan... Pues ya estaría. Muy interesante el vídeo. Ya estamos suscritos, a lo mejor reaccionamos a alguno más. Tiene un vídeo sobre las cruzadas, ¿no? Ese tiene muy buena pinta. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. No sé si será de historia u otra reacción. ¡Adiós!